utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio. Innovación más allá de lo que ves. Dicen que cuando una planta y un productor crecen con Vitagrow, se nota. Vitagrow es un fertilizante orgánico mineral que surge de 30 años de investigación para el desarrollo de tecnologías que ayudan al crecimiento sustentable de los cultivos. Vitagrow es de aplicación foliar y de rápida absorción. Vitagrow promueve el crecimiento de las plantas y la calidad de los granos, gracias a su efecto bioestimulante y de nutrición complementaria. Vitagrow es antiestresante, porque mejora la sanidad y asegura estabilidad productiva ante condiciones desfavorables. Vitagrow es detoxificante, porque mejora el metabolismo del cultivo para asimilar los fitosanitarios. Fortalece el desarrollo de lo que te hace crecer. Preguntá por Vitagrow, el nuevo fertilizante foliar de Rizobacter. En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio. Innovación más allá de lo que ves. Dicen que cuando una planta y un productor crecen con Vitagrow, se nota. Vitagrow es un fertilizante orgánico mineral que surge de 30 años de investigación para el desarrollo de tecnologías que ayudan al crecimiento sustentable de los cultivos. Vitagrow es de aplicación foliar y de rápida absorción. Vitagrow promueve el crecimiento de las plantas y la calidad de los granos, gracias a su efecto bioestimulante y de nutrición complementaria. Vitagrow es antiestresante, porque mejora la sanidad y asegura estabilidad productiva ante condiciones desfavorables. Vitagrow es detoxificante, porque mejora el metabolismo del cultivo para asimilar los fitosanitarios. Fortalece el desarrollo de lo que te hace crecer. Preguntá por Vitagrow, el nuevo fertilizante foliar de Rizobacter. En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio. Innovación más allá de lo que ves. Dicen que cuando una planta y un productor crecen con Vitagrow, se nota. Vitagrow es un fertilizante orgánico mineral que surge de 30 años de investigación para el desarrollo de tecnologías que ayudan al crecimiento sustentable de los cultivos. Vitagrow es de aplicación foliar y de rápida absorción. Vitagrow promueve el crecimiento de las plantas y la calidad de los granos, gracias a su efecto bioestimulante y de nutrición complementaria. Vitagrow es antiestresante, porque mejora la sanidad y asegura estabilidad productiva ante condiciones desfavorables. Vitagrow es detoxificante, porque mejora el metabolismo del cultivo para asimilar los fitosanitarios. Fortalece el desarrollo de lo que te hace crecer. Preguntá por Vitagrow, el nuevo fertilizante foliar de Rizobacter.
En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea y sin generar fitotoxicidad. Microstar Bio, innovación más allá de lo que ves. Dicen que cuando una planta y un productor crecen con Vitagrow, se nota. Vitagrow es un fertilizante orgánico mineral que surge de 30 años de investigación para el desarrollo de tecnologías que ayudan al crecimiento sustentable de los cultivos. Vitagrow es de aplicación foliar y de rápida absorción. Vitagrow promueve el crecimiento de las plantas y la calidad de los granos, gracias a su efecto bioestimulante y de nutrición complementaria. Vitagrow es antiestresante, porque mejora la sanidad y asegura estabilidad productiva ante condiciones desfavorables. Vitagrow es detoxificante, porque mejora el metabolismo del cultivo para asimilar los fitosanitarios. Fortalece el desarrollo de lo que te hace crecer. Preguntá por Vitagrow, el nuevo fertilizante foliar de Rizobacter. En Rizobacter desarrollamos una tecnología innovadora diseñada para mejorar la nutrición de tus cultivos. Una tecnología que está más allá de lo que ves. Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Esta nueva fórmula incorpora bacterias vivas que actúan como bioestimulantes, aumentan la vida y fertilidad de tu suelo y le brindan una mejor nutrición al cultivo. El resultado, una mejora comprobada en el rinde, utilizando una menor dosis por hectárea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Sánchez y desde Rizobacter le damos la bienvenida a este evento que hemos dado en llamar Claves para la Nutrición de Cultivos de Verano. Realmente es un honor para mí poder recibirlos y compartir este espacio donde vamos a presentar las distintas tecnologías que tenemos disponibles. Y bueno, para eso nos acompaña Valentín Bastini. Valentín. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentín Bastini y me desempeño como desarrollador de mercados y productos de la línea Nutrición de Cultivos. Hago extensivo el agradecimiento de Fernando y esperemos sea una jornada provechosa para despejar todas las dudas referidas a la nutrición. Excelente, Valentín. Y bueno, como fuimos promocionando, tenemos la presencia de dos referentes en lo que es nutrición, no solamente a nivel Argentina, sino a nivel regional. El primero de ellos, Fernando García, que, bueno, no necesita presentación. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Valentín. Y buenas tardes a toda la audiencia. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto poder compartir esta jornada con ustedes y también con Gustavo. Bueno, el gusto es nuestro y como lo acaba de anticipar, también nos está acompañando el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris de INTA Pergamino. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Fernando García. Y igualmente te agradezco muchísimo la convocatoria y gracias a toda la audiencia que nos sigue. Excelente, excelente. Bueno, un poco el juego al cual los invitamos es al de poder proponer en tres giros distintas tecnologías que Rizobacter está poniendo hoy en la calle para que los productores tengan más herramientas y puedan seguir en esta carrera de desafiar los rindes. Y para eso yo voy a arrancar presentando la primera línea para luego pedirles a los referentes que den sus comentarios, compartan sus experiencias. Y bueno, mientras que hacemos todo esto, ustedes poder ir
anotando los puntos interesantes, generando las preguntas a través del sitio que van a ver debajo en lo que es la pantalla, donde van a poder ir cargando las mismas para que al final de lo que son las presentaciones podamos responder todas y cada una de ellas. Así que, si les parece, y para poder meter toda la información que tenemos preparada, los invito a que empecemos con la primera tecnología. Esa tecnología es ni más ni menos que la tecnología de microgranulados MicroStar, donde me permito comentarles un poco la historia, ¿sí?, de los microgranulados en Argentina. En 2012, a través de nuestro CEO, Ricardo Yapur, quien vio esta tecnología en Europa, trajo la misma a la Argentina y la probó en sus campos, visualizando que realmente esta tecnología no conocida en esta parte de la región podía ser una herramienta útil para complementar las estrategias de nutrición, y de esa manera se encararon toda una serie de ensayos a lo largo y a lo ancho del país en distintos cultivos para poder adaptar y calibrar dosis, y viendo los muy buenos resultados se definió avanzar comercialmente con la importación del producto desde Francia. Rápidamente, y viendo el avance y la adopción de esta tecnología por parte de los productores, se encaró un proyecto realmente muy ambicioso de poder producir esta tecnología en Argentina, no solamente para el mercado interno, sino también para abastecer a toda la región. Y en 2015 tuvimos la inauguración de lo que hoy es la planta de Synertech, que surge de una alianza estratégica con nuestro socio de Sangos de Francia, donde a partir de una inversión de $30 millones, con 23.000 metros cuadrados cubiertos y una capacidad de 50.000 toneladas al año, hoy estamos pudiendo cumplir parte de ese sueño, que es el de crecer y abastecer de microgranulados a la Argentina, y ya haber podido abrir 5 mercados en Latinoamérica con la proyección de seguir creciendo en ese sentido. Esta planta modelo, están todos invitados a conocerla, y quiero que sepan que es una planta que realmente tiene última tecnología y que tiene las calificaciones, o sea, las certificaciones ISO 14001 y ISO 9001, ambas calificaciones necesarias para poder garantizar la calidad y poder salir a ganar mercados en el exterior. Hecha esa introducción, ya quiero ir hacia lo que es la tecnología, ¿sí?, de MicroStar, y arrancar con el primer producto, que fue MicroStar PZ. MicroStar PZ, que es una mezcla química diseñada para ser utilizada en el momento de la siembra junto a la semilla, sin producir fitotoxicidad y generando un shock nutricional, abasteciendo de un balance de nutrientes que acá, como podemos visualizar, tenemos nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, generando una rápida nutrición del cultivo, dando como efecto un cultivo con un arranque diferencial, con mayor vigor, con mayor desarrollo radicular, y bueno, de esa manera poder arrancar a máxima velocidad lo que es un cultivo realmente con una proyección de rendimiento importante. Como atributos de esta tecnología tenemos que es una mezcla química, que es microgranulado y que tiene una tecnología denominada tecnología de protección de fósforo, que combinado a los nutrientes permite una máxima eficiencia de utilización de los mismos, asegurando justamente a partir de la rápida disolución y el posicionamiento estratégico junto a la semilla, una muy buena nutrición, y de esa manera poder trabajar con dosis más reducidas de lo que son los commodities tradicionales. También, luego de trabajar durante varios años con MicroStar PZ y después de años de desarrollo, sacamos en 2018 una nueva fórmula denominada MicroStar CMB, donde a los nutrientes que ya venían siendo aportados por MicroStar PZ, nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, logramos incorporar nuevos nutrientes, ¿sí?, principalmente 3 micronutrientes
que han generado muy buena respuesta en cultivos de leguminosas y en cultivos de oleaginosas como puede ser el girasol, como puede ser la colza, estos 3 micronutrientes, el boro, el molibdeno y el cobalto, y de esa manera diversificamos nuestra paleta y el posicionamiento de la línea para poder atender las necesidades específicas de los cultivos y de los distintos ambientes según la fertilidad química imperante en cada uno de ellos. También esta fórmula tiene como atributos ser una mezcla química, su presentación física microgranulada y la tecnología de protección de TPP. Ambas fórmulas tienen una presentación en bolsas de 20 kilogramos, en Big Pack de 600 y de 1000 kilogramos, cada vez más utilizado por los productores, ya que tranquilamente puede ser vehiculizado el producto a través de las monotolvas que normalmente utiliza el productor para abastecer su sembrador. Bueno, una vez que ya fuimos presentando la línea tradicional de Microstar, ahora lo que quería mostrarles es justamente el nuevo lanzamiento que es la línea Bio, ¿sí? La cual hemos presentado en mayo de este año, ¿sí? Ya disponible comercialmente para todo lo que fue la siembra de cultivos de invierno. ¿Y en qué consiste la nueva línea Bio? Bueno, la nueva línea Bio lo que incorpora es una fracción biológica compuesta por estos 4 bacilos, ¿sí? Son 4 bacterias que tienen la capacidad de poder sobrevivir en un medio tan complejo como es un fertilizante, garantizando un shelf life o vida de galpón de 2 años, donde Rizobacter garantiza la presencia de dichas bacterias en una concentración mayor o igual a 10 a la 7, lo cual es una concentración más que importante, y que, bueno, básicamente estas bacterias están aportando un diferencial con respecto a las fórmulas tradicionales. Ese diferencial provisto por esta nutrición biológica se expresa de 2 maneras en el campo. Por un lado, la parte referida a lo que es la vida del suelo, ya que estas bacterias, al entrar en contacto con el ecosistema del suelo, potencian y inducen a que otros microorganismos benéficos como hongos, como bacterias, ¿sí? De distintas especies, como pueden ser pseudomonas y otras bacterias conocidas agronómicamente como bacterias benéficas, ¿sí? Aumenten su población y a través de los metabolitos que estas bacterias generan se aporten moléculas de índole promotoras de crecimiento, ¿sí? Lo cual induce al cultivo a tener un mayor crecimiento inicial y un mayor vigor. Pero por otro lado tenemos la acción directa sobre el fertilizante y sobre el cultivo, y específicamente sobre las raíces, donde estos 4 bacilos interactúan haciendo una relación denominada endofítica, o sea, se instalan en los espacios intercelulares y lo que hacen desde ahí es mejorar la absorción de los nutrientes provistos por el fertilizante, pero también generar una mejor absorción de los nutrientes ya disponibles en el suelo, biodisponibilizándolos de manera tal de poder hacer un mejor aprovechamiento. Mientras que estas funciones son realizadas, ¿sí? Se generan también metabolitos y exudados radiculares que mejoran todo lo que es el ecosistema de la rizósfera, como decimos los agrónomos, que es la zona inmediatamente cercana a los pelos radiculares, y como resultado de toda esa interacción, tanto con los organismos del suelo como con las raíces del cultivo, bueno, lo que encontramos es un cultivo que tiene una rápida y vigorosa instalación, con una raíz que tiene un desarrollo diferencial que le permite explorar de una mejor manera el perfil del suelo en búsqueda no solamente de los nutrientes químicos, sino también del agua, ¿sí? Un nutriente fundamental para que el cultivo pueda desarrollarse y lograr los mayores rendimientos. En ese sentido, entonces, y como síntesis, hoy por hoy tenemos ofrecido al mercado las 4 fórmulas: Microstar PZ, Microstar PZ Bio, Microstar CMB y Microstar CMB Bio, y me permito mostrarles algunos ensayos producto de todo lo que fue el desarrollo precomercial de esta nueva línea, donde a través de distintos referentes como instituciones y
también nuestro departamento de investigación y desarrollo, hemos justamente realizado múltiples ensayos que nos permiten decir que hoy la tecnología bio, tanto PZ Bio como CMB Bio, están entre un 5 y un 10% por encima de la misma tecnología sin esta componente biológica. Para dar testimonio de eso, los invito a visualizar 3 ensayos que ustedes podrán profundizar los mismos entrando a nuestra página www.rizobacter.com.ar/microstar, donde van a ver toda la paleta de ensayos. Y bueno, en este caso les estoy mostrando un ensayo realizado con el referente Gabriel Espósito de Universidad Nacional de Río Cuarto, en soja, donde podemos ver cómo a partir de un control sin fósforo, ¿sí? Tenemos un tratamiento con monoamónico 80 kilogramos, que es una dosis más que importante para este cultivo en esa región, y después tenemos Microstar CMB en 30 y en 20 kilogramos, y finalmente tenemos las formulaciones bio, ¿sí? También en 20 y en 30 kilogramos, diferenciándose no solamente del testigo, como también del monoamónico, sino también de la formulación CMB tradicional. Siguiendo con un segundo ensayo, en este caso en girasol, como verán acá también, como en soja, la recomendación está en la utilización de CMB bio, ¿sí? Por el contenido, como dijimos, de ciertos micronutrientes que son claves para este cultivo, como el boro, el molibdeno, en el caso de la soja, boro, molibdeno y cobalto. Y bueno, en este caso lo que podemos visualizar también es un muy lindo ensayo hecho en girasol, donde a partir de un control sin fósforo, ¿sí? Después tenemos los 20 kilogramos de Microstar CMB tradicional, 140 kilogramos de diamónico, que es una dosis más que importante para este cultivo en esa región. Luego seguimos con 30 kilogramos de CMB tradicional y finalmente las 2 dosis de 30 y 20 kilogramos de CMB bio. ¿Sí? Como ustedes podrán ver, realmente esta tecnología marcó una diferencia más que importante con respecto al testigo comercial y el testigo absoluto. Finalmente, acá les estoy mostrando un ensayo de Microstar PZ Bio, que es el Microstar que tenemos posicionado para gramíneas, ¿sí? En este caso con Martín Díaz Orita, hecho en la localidad de América, donde podemos ver un testigo comercial compuesto por 90 kilogramos de monoamónico, luego tenemos 30 kilogramos de PZ Bio, y luego tenemos 40 kilogramos de PZ Bio, ambas tecnologías y ambas dosis por encima del testigo comercial. Lo que vemos en los últimos 2 tratamientos me permite anticiparme a lo que será la segunda parte de la presentación, que es la combinación de esta tecnología, Microstar PZ Bio, tanto en 30 como 40 kilogramos, con la tecnología de bioestimulación foliar denominada VitaGrow, donde con los 150 gramos de VitaGrow sumado a la dosis de 30 y a la dosis de 40 kilogramos en el estadio de B4, B8, logramos saltos productivos realmente más que significativos, ya sobre producciones que tenían un valor más que importante. Bueno, con esto he querido dar un pantallazo de lo que es la tecnología de microgranulados asociada a las 2 líneas que tenemos y a las 2 fórmulas, y mostrarles algunos ensayos que, como les decía, pueden profundizar su conocimiento a través de nuestra página. Y ahora me gustaría entonces darle pie a Fernando García para que, en función de su experiencia, ¿sí?, nos comente realmente cómo él está viendo el uso de micronutrientes dentro de una estrategia de nutrición balanceada. Así que, Fernando, de mi parte, te dejo para que nos ilustres con tu conocimiento. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, básicamente creo que hay que aprovechar un poco todo lo que vos planteaste, ¿no es cierto?, como alternativas de mejora en los niveles de producción a partir de una nutrición balanceada. Y yo simplemente quería marcarles
o tratar de responder a esa pregunta que está ahí arriba, ¿no? ¿Cómo manejamos una nutrición balanceada? Y entendemos que pasa fundamentalmente por hacer un buen diagnóstico de la fertilidad de suelos y de la nutrición del cultivo, ¿no? Ahí hay una serie de puntos que marcamos. Empezamos siempre con ese análisis de suelo. ¿Se acuerdan que siempre decimos puntapié inicial para alargar toda la temática de decidir qué nutrientes voy a tener que usar y cuánto voy a tener que usar de cada uno de esos nutrientes, ¿no es cierto? Y hay toda una serie de herramientas ahí que suman, ¿no? Desde la evaluación del perfil del suelo, la historia del lote, qué rendimiento puedo alcanzar eventualmente según cada año climático, para trazar las estrategias de nutrición del cultivo del sistema en el cual esté trabajando. Fundamentalmente, históricamente en los últimos años, siempre hemos hablado de nitrógeno, fósforo y azufre. Y yo quiero darle un poquito una base a lo que vos nos mostraste, tratando de responder a eso de alguno más. Y bueno, vos nos mostraste datos interesantes de fertilizantes que contienen zinc y boro. El primero que vamos a referirnos es zinc, y creo que todos hemos sido testigos o hemos visto en alguna oportunidad estos mapas que lo que muestran es cómo de la condición de disponibilidad de zinc en la región pampeana, en los suelos pristinos o cuasi vírgenes, que es lo que muestra el mapa verde ese que está a la izquierda, cómo esos niveles de zinc han caído históricamente debido a todos estos años de agricultura y de extracción, a los valores que nos muestra el mapa que está a la derecha, que como ven ustedes se tiñó bastante de verdes claros, de amarillos, de naranjas y eventualmente hasta de rojos, mostrándonos niveles de zinc bastante bajos en algunas zonas. De hecho, si uno toma como referencia un nivel de zinc de 1 parte por millón, el 83% del área revelada en este trabajo de INTE de fertilizar que lideró Hernán Sáenz Rosas en la Unidad Integrada de Balcarce, lo que vemos es que el 83% del área está debajo de ese valor de 1 parte por millón. Y de eso en realidad hemos sido testigos viendo lotes, ¿no? De estas fotos creo que todos nos hemos llenado en los últimos años, estas sintomatologías de deficiencia de zinc, especialmente en el cultivo de maíz, con entrenudos más cortos, con esas manchas amarillentas en las hojas superiores, en las hojas más nuevas, ¿no es cierto?, que vemos ahí en las fotos, y eventualmente con las respuestas en experiencias a campo, como muestran las 2 hojas inferiores, ¿no? Fíjense, estamos hablando de distintas zonas, nos vamos desde la soja arriba a la izquierda en Entre Ríos, a maíces en el sur de Santa Fe, en el sudeste de Córdoba, en el centro de Córdoba y en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué herramientas tenemos para decidir qué vamos a hacer con el zinc? Bueno, el trabajo de muchas estaciones experimentales de INTA, de grupos de universidades, de grupos CREA y APRESID, permitió calcular, estimar lo que es un nivel crítico, un rango crítico de zinc en el suelo de alrededor de 1 parte por millón, lo que marcábamos hace un ratito, por debajo del cual la probabilidad de respuesta a la aplicación de zinc es alta, ¿no? Este es un trabajo que compiló Pablo Barbieri, pero bueno, justamente Gustavo Ferraris ha sido actor principal dentro de este trabajo también con muchos de sus ensayos. Y fíjense que lo que nos mostraban esos datos de zinc es que tenemos en los sitios de menos de 1 parte por millón respuestas de hasta 700 kilos por hectárea. El mismo nivel, prácticamente muy similar, se encuentra en trabajos más recientes que nos dicen que para soja también deberíamos trabajar con niveles de zinc por debajo de 1 parte por millón como niveles o suelos con alta probabilidad de respuesta a la aplicación de este nutriente. Pasando un poco al segundo y haciendo el mismo recorrido que venimos marcando, ¿cómo fue la evolución en cuanto a disponibilidad de boro en los suelos de la región pampeana y utilizando nuevamente el relevamiento de INTA y fertilizar? El mapa de la izquierda es la condición virgen. Fíjense que hay suelos que estaban entre 2 a 6 partes por millón, verde oscuro, hasta 1 a 2 partes por millón, el verde más claro, pero de vuelta el mapa se nos puso más clarito en verde o más amarillo, y ahora tenemos una gran superficie de los suelos con debajo o con niveles de boro menores de 1 parte por millón. Y poquitos ya quedaron con esos niveles altos entre 2 y 6 partes por millón. De hecho,
debajo de 1 parte por millón de boro hay un 40% del área. Deficiencias de boro son comunes en muchos lugares del mundo. Acá estamos mostrándoles simplemente deficiencias de boro en canola, en soja y en maíz. Fotografías del doctor Cacmac, que nos muestra claramente el impacto que tiene la buena nutrición con boro en el crecimiento de los cultivos. Y de hecho, históricamente en Argentina hemos visto respuestas a boro en girasol, probablemente el cultivo más sensible a la deficiencia de boro, ¿no es cierto? Los trabajos que vemos en la próxima diapositiva lo que nos muestran son datos de 2 ensayos en el sur de Córdoba, de Guillermo Balboa y de todo el grupo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con respuestas más que interesantes a la aplicación de este micronutriente. Siempre recordar que es un micronutriente que muestra deficiencias en suelos arenosos, con baja materia orgánica. Yo les decía, histórica deficiencia del oeste arenoso, y con umbrales tentativos, ahí en ese momento se definía ya de 0,5 o 1 parte por millón. En los últimos años eso también se ha verificado en otros cultivos, como soja, también sensible a la deficiencia de este cultivo en particular. Ahí lo que vemos son datos de 2 ensayos en el sur de Santa Fe de Fernando Salvagiotti en INTA de Oliveros con respuestas de 300 kilos. Muy importante boro en soja para fijación de flores, para cuaje de frutos. Y nuevamente, cuando vamos a ver un poquito esos umbrales que nos marca la literatura internacional entre 0,5 y 1 parte por millón, la verificación de trabajos preliminares acá en el país nos permiten, según nos muestra la figura siguiente, determinar o estimar un nivel crítico para el cultivo de soja en particular, que está alrededor de las 0,7, 0,8 partes por millón, como les muestra esta figura, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven el rendimiento relativo de soja en función del nivel de boro y el nivel crítico alrededor de 0,7, 0,8 partes por millón. Bueno, para no tomarles mucho más tiempo, simplemente dejarles 2, 3 mensajes o 4 mensajes centrales que tengan que tener en cuenta cuando hablamos de esa nutrición balanceada. Incluir, pensar también en usar o ver la necesidad específica en cada lote, en cada ambiente de zinc y de boro. ¿Por qué? Para reducir brechas de rendimiento entre los actuales y los alcanzables. Esa es un poco la lucha en la cual estamos, ¿no? Lograr mejores rendimientos siendo más efectivos y más eficientes. Pensar en zinc y en boro una vez que hemos cubierto las limitaciones de nitrógeno, de fósforo y de azufre y eventualmente de otros nutrientes según la zona, ¿no es cierto? Según el suelo que estemos trabajando. Siempre siguiendo un poco el concepto o el esquema del manejo responsable de nutrientes, esos 4 requisitos de dosis, fuente, momento y formas correctas, y teniendo en cuenta que la base de esa nutrición balanceada, sin lugar a dudas, es hacer un buen diagnóstico de fertilidad de suelos, de nutrición de cultivo, en función un poco de todas esas herramientas que yo les mencionaba en la primera diapositiva que les mostraba. Así que bueno, con esas bases me parece que a ponernos a trabajar, Fer, y ver un poquito qué podemos hacer desde Rizobacter, ustedes en particular. Fernando, y ciertamente en función de las necesidades actuales y aquellas que van apareciendo de a poco, es que continuamente estamos evaluando nuevas combinaciones de nutrientes, nuevos nutrientes, ¿sí? Y nuevas tecnologías que puedan acompañar, como la tecnología bio, que explicamos hace un ratito, para, bueno, maximizar lo que es la nutrición de los cultivos. Así que la verdad que la información que nos mostraste fue muy interesante. Y bueno, ahora le vamos a dar paso al ingeniero Gustavo Ferraris para que desde su experiencia, ¿sí? Desde sus ensayos, nos pueda contar cómo ha visto bueno, la aplicación de esta tecnología basada en una nutrición balanceada en función de bueno, los ensayos que él ha podido hacer con las mismas. Gustavo, ¿querés contarnos? No sé si Muchas Gustavo gracias, Fernando. muy bien. Que claramente cuando en la primavera, digamos, los cultivos de maíz llegan a un estado de 4 a 6 hojas, incrementan su tasa de crecimiento y con ello su ritmo de demanda de nutrientes, es común encontrarnos
en una gran variedad de lugares, texturas, regiones geográficas, ¿no es cierto?, con esta situación que aquí ilustramos, ¿no? Como bien decía Fernando, no hace falta caminar demasiado, digamos, para encontrar una sintomatología que ya se ha puesto característica y que a veces en suelos de una gran productividad, de una extraordinaria productividad, muestran realmente una carencia muy pronunciada que hace preocupar sobre el futuro del cultivo. En base a esto, nosotros hemos desarrollado la evaluación de diferentes estrategias de corrección de aquellos nutrientes que por su baja movilidad van localizados al momento de la siembra de los cultivos, y bueno, es una de tantas experiencias donde aquí, digamos, en la experimental de Pergamino, hace 2 campañas atrás, evaluamos contra un suelo con baja disponibilidad de fósforo, como es común en la zona núcleo, por debajo de 10 partes por millón. Evaluamos un tradicional fertilizante arrancador, como es el fosfato monamónico, un excelente fertilizante, una de las fuentes fosforadas más utilizadas en el mundo, y eso lo contrastamos con mezclas químicas balanceadas, ¿no?, como el caso de Microstar PZ o el mismo junto a la tecnología bio. Para resumir, digamos, los resultados, podemos ver que en un cultivo exigente, en una situación de alto rendimiento como la del presente experimento, encontramos un efecto significativo de dosis, es decir, recién la dosis de 40 kilos por hectárea lograba maximizar los rendimientos, observando diferencias significativas en algunos casos y en otros a modo de tendencia, que la tecnología bio permitió un salto productivo a igualdad de dosis, especialmente en el nivel más limitado de 30 kilos por hectárea, y que encontramos una muy interesante complementariedad en una estrategia dual en la cual se aplicaba media dosis de fosfato monamónico en cobertura total previo a la siembra, junto con la combinación de Microstar PZ localizado en la línea. Esto más allá, digamos, de que el rendimiento no fue el máximo del experimento, pero logró una armonía entre, digamos, incrementar la productividad y sostener el balance de fósforo en el suelo, y por lo tanto la vemos que es una estrategia que mirada a mediano plazo puede ser sumamente viable. Por otra parte, en el cultivo de soja, si bien las deficiencias nutricionales no son o no tienen un patrón común de poderlas observar en distintos ambientes y en todas las regiones, como en el caso del zinc, pero de manera más regional ya vemos no solamente la detección subclínica, digamos, a través de el análisis del suelo o la manifestación en respuesta en los experimentos, sino que también, digamos, puntualmente podemos llegar a encontrar la visualización de la deficiencia. Así, digamos, podemos ver casos donde podemos encontrar deficiencias de zinc, deficiencias de manganeso, que si bien todas se parecen en alguna medida, pero bueno, la comparación con patrones, digamos, con fotografías patrones, y también los análisis de tejidos que regularmente hacemos en los experimentos, permite identificar que ese era el elemento prevalente que originaba la sintomatología. También, digamos, el retorcimiento como síntoma característico de la deficiencia de boro, o la combinación, digamos, de, cuando decimos aquí otros nutrientes, suelos que tienen condiciones predisponentes, digamos, ¿no?, como por ejemplo ambientes del litoral con pH alto y presencia de calcáreo, hacen que, digamos, se puedan combinar más de una, como por ejemplo el caso de zinc, manganeso o hasta de hierro. Yendo más a la parte experimental, aquí podemos ver de igual manera un ensayo realizado en el cultivo de soja en la misma campaña, en este caso en la localidad de Wilray, en el sur de Santa Fe, en uno de, digamos, los excelentes ambientes para producir soja que tenemos en Argentina, donde una campaña con más de 100 milímetros de déficit podemos alcanzar rendimientos por arriba de las 4 toneladas, y, digamos, como primera medida podemos ver que hubo diferencias en la calidad de la nodulación, cuantificada, digamos, y calificada a través del número de nódulos, su tamaño, la localización o su funcionalidad.
claramente, digamos, una de las limitantes al proceso de fijación biológica es la energía y, digamos, la fertilización, especialmente fosforada, permite, digamos, ese suministro, digamos, de energía que requiere la planta para la rotura del triple enlace que tiene el nitrógeno atmosférico, favoreciendo una mejor calidad de nodulación. Esa mejora en la calidad estaba dada, digamos, por la formulación estándar, pero vemos que la formulación bio desarrolla, digamos, algún tipo de interacción positiva que necesitamos explicar, digamos, en futuros experimentos, pero que todavía reforzaba, ¿no es cierto?, esta calidad en el establecimiento de los nódulos. Es decir, las diferencias que vemos, ¿no es cierto?, en la calidad de nodulación estarían dadas a partir, como hipótesis, ¿no?, a partir de una nutrición balanceada con diferentes elementos, un efecto de los micronutrientes presentes en CMB, especialmente cobalto y molibdeno, que son cofactores de las enzimas microbianas encargadas, digamos, de los procesos de desdoblamiento y asimilación de nitrógeno atmosférico, y a su vez el hecho de, al utilizar dosis más bajas, ¿no es cierto?, y con fertilizantes de probada compatibilidad con la nodulación, hacen que, digamos, la menor agresividad de estas formulaciones sobre semillas y la optimización del crecimiento inicial favorecieran, digamos, un ambiente propenso, digamos, al establecimiento de los nódulos y a la mejora en la fijación biológica de nitrógeno. Pero, digamos, los efectos en el experimento no se restringieron solamente a la calidad de la nodulación, sino que vimos mejoras significativas en distintas variables de cultivo, donde, digamos, el número de signos positivos está ilustrando la magnitud del efecto, y de esa manera nosotros vimos incrementos en la acumulación de materia seca hacia la plena floración, en el aspecto general del cultivo determinado por el vigor, en componentes de rendimiento como número de nudos por plantas o número de granos. Un poco en menor medida también, y muy atribuible al efecto de fósforo, que sobre todo mejora el crecimiento de las plantas, vimos también un aumento en la altura, luego, ¿no es cierto?, en el número de vainas por planta, y digamos un leve efecto en aspectos que tienen que ver con el metabolismo del nitrógeno, como digamos, el contenido de nitrógeno estimado por SPAD, o digamos el NDVI cuantificado a través de GreenSeeker, o en la captura de radiación y el peso de los granos, que son componentes mejorados de manera más indirecta. Yendo, digamos, a lo que tiene que ver con, digamos, los resultados en rendimiento, que es lo que más nos interesa, solamente las mezclas químicas lograron un efecto significativo sobre los rendimientos, lo cual nos hace pensar que más allá del fósforo y el azufre, el hecho de tener una composición balanceada y la presencia de otros nutrientes como boro o cobalto de molibdeno incrementaron el rendimiento, y con una respuesta más de tipo aumento y plató, sin grande diferencia entre dosis, que tienen que ver en alguna medida con que la soja es un cultivo con una respuesta, digamos, algo menos lineal al incremento de dosis respecto de lo que podría suceder en una gramínea como maíz que veíamos anteriormente. Excelente, Gustavo. Valentín ahora va a seguir con lo que es la presentación de la segunda tecnología. Valentín, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Gracias, Fer. VitaGrow es el segundo paso, digamos, dentro de este bloque, la tecnología más recientemente incorporada a la paleta de la compañía. Es un producto foliar. Para hacer un breve resumen sobre su origen, viene de Finlandia. Como sabemos, todos los países nórdicos tienen un fuerte arraigo y desarrollo sobre la industria de la madera, y básicamente en esta industria es donde se produce, por un lado, las pastas blandas de celulosa, precursores de lo que es la industria del papel, y por otro lado, como subproducto de la lignina, algunos compuestos como los lignosulfonatos, estos lignosulfonatos bastante desarrollados en la industria agrícola como polímeros de alta calidad biológica, y sobre estos lignosulfonatos
se suben, se quelatan macro y micronutrientes esenciales formando una macromolécula, y esta macromolécula es básicamente la precursora o lo que le da función y origen a VitaGrow, finalmente obteniendo dos productos, uno líquido, que ya va a comentar Fernando más adelante, y el sólido en forma de polvo, que es el VitaGrow foliar. Como origen tiene más de 30 años de desarrollo, de investigación y desarrollo. La tecnología surge para dar solución y respuesta a la fertilización y digamos, la aplicación de un producto antiestresante para cultivos que se desarrollan en ambientes tan extremos como el espacio. Acá pueden ver imágenes de la estación espacial. Y básicamente la función del producto es estimular algunos genes, unas vías génicas que actúan sobre lo que es el estrés en las plantas. Algunos ya deben ser seguramente conocidos por usted, como es la SAR, la ROS, el ácido abscísico. Todas estas vías metabólicas son activadas por VitaGrow, y esta activación es lo que le brinda el efecto bioestimulante y antiestresante al producto en sí. Yendo ya a lo que es la etiqueta del producto, como les comentaba, es un polvo soluble formado con una alta concentración de porción orgánica, casi un 65%, y lo complementan 16 macro y micronutrientes para dar una funcionalidad de nutrición complementaria. Como uso agrícola es importante destacar la excelente disolución y compatibilidad, ya vamos a ver en los próximos slides algo más referido a esto. La baja dosis es otra de las ventajas que tiene. En los cultivos como trigo, soja, canola, maíz, sorgo, papa y arroz se recomiendan 150 gramos por hectárea, y estamos en vía de extender el uso hacia girasol, en cultivo en el cual ya tenemos muchos resultados y con una excelente performance del producto. Es importante destacar también que el producto, al ser mezclable y tener una alta compatibilidad, recomendamos de la compañía el uso de adyuvantes para lograr una excelente calidad de aplicación. En laboratorio lo hemos probado junto a insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros fertilizantes foliares sin ningún riesgo de incompatibilidad en tanque, tanto en aplicaciones terrestres con alto y bajo volumen, pero también algo importante a destacar es que nos podemos subir en aplicaciones aéreas de bajo volumen sin ningún problema. VitaGrow, como les comentaba, los 4 principales atributos es de ser bioestimulante, antiestresante, detoxificantes de moléculas que aplicamos como herbicidas, tanto postemergentes en diversos cultivos, como también alguna fitotoxicidad que podamos tener por carry en el suelo, y también gracias a los 16 macro y micronutrientes un efecto de nutrición complementaria. Básicamente, ser un producto foliar, ingresa por hoja y tallo, incrementando el área foliar, la clorofila y por consiguiente la tasa fotosintética, teniendo como resultados tallos más fuertes y resistentes, un mayor desarrollo de la parte aérea, finalmente también impactando esto en el número de granos y en el rendimiento, y en lo que hace a la rizósfera y a las raíces, obtener raíces más fuertes y sanas que permitan una mayor exploración del suelo en búsqueda de, obviamente, recursos como nutrientes y como agua. Y en leguminosas tenemos probado también en ensayos a micro y macro parcelas que mejora la fijación biológica de nitrógeno y la nodulación. Yendo a otro de los principales atributos, que es desde toxificación, vemos en este caso una experiencia desarrollada con Unicampo, en donde vemos una aplicación de ese metalocloro más fomesafen en cultivo de soja,
y a la derecha en la imagen es la misma mezcla de herbicidas, pero con el agregado de 150 gramos de Vitagrow. En el gráfico van a ver claramente cuál es el impacto que estas mezclas de herbicidas postemergentes tienen sobre el rendimiento, y con el agregado de Vitagrow, más allá de disminuir el impacto visual de esta fitotoxicidad, claramente estamos recuperando parte o impidiendo que esa fitotoxicidad impacte negativamente en el rendimiento final del cultivo. Esta es otra experiencia en donde la pregunta que surgía en base a la experiencia anterior que les comentaba es, bueno, en base a esta tecnología, ¿cuál es el efecto que hace sobre el control de las malezas más allá del cultivo? Y claramente acá lo que probamos es, con la gente de IAF, del laboratorio IAF de Pilar, es la aplicación de una mezcla de herbicidas postemergentes para el control de Amaranthus, en donde se aplicó en Amaranthus de 5 a 7 centímetros y en Amaranthus de 10 a 15 centímetros, siempre acompañado de Vitagrow 150 gramos, y vemos que en el uso en Amaranthus más pequeños o con menor desarrollo, el porcentaje de control no tiene diferencias significativas, por lo cual Vitagrow aporta ese efecto, digamos, sobre el cultivo de detoxificación, sin ningún efecto negativo sobre el control de las malezas. Por otro lado, si ya nos vamos a aplicaciones más complicadas, con Amaranthus con mayor grado de desarrollo, esa supramolécula que les comentaba de Vitagrow también está probado que sirve de vehículo, de carry, para otras moléculas que acompañen el caldo, en este caso el herbicida. Y claramente al laboratorio lo que vemos es una mejor performance, una leve mejoría de la acción de los herbicidas sobre ese control de Amaranthus. En este caso lo que veíamos al laboratorio con IAF, para mostrárselos a campo, esta es una experiencia desarrollada junto con los ensayistas y la consultora JB en la zona de Villa María, Córdoba, en donde en microparcelas, como ven en la imagen, con una fuerte presión de maleza, se ponen a prueba Vitagrow junto a postemergentes, en este caso es Lactofen. Además, la aplicación llevaba 2 litros de glifosato y se acompañó con el uso de rizospray extremo. Y claramente en las imágenes vemos, por un lado, un mejor control visual de las malezas en su mayoría, pero por otro lado, un menor impacto, digamos, de esta mezcla en tanque sobre el cultivo de soja. De la misma forma que lo vimos en Lactofen, lo observamos en Fomesafen, en este caso 1 litro 350 por hectárea, también con el acompañamiento de 2 litros de glifosato más rizospray extremo, y claramente en el lote volvemos a ver el mismo antecedente de mejor control de las malezas y un menor impacto fitotóxico de esta mezcla de herbicida sobre el cultivo. Eso es lo que quería mostrarles en lo referido a la tecnología Vitagrow foliar, y ahora invitarlo a Fernando García a que nos comente y amplíe un poco sobre el uso de esta tecnología bioestimulante en el mercado. Bueno, gracias Valentín, bien interesante tu presentación. Yo simplemente quería hacer un breve repaso de lo que son estos bioestimulantes o biofertilizantes, ¿no es cierto? Es decir, de dónde surgen o cuáles son los planteos que se dan a nivel, si quieren, de agricultura mundial y en particular que podemos darle aquí, ¿no? Y ahí lo que tienen ustedes son 2 definiciones, una para bioestimulantes y la de abajo para biofertilizantes, pero básicamente, si nos tomamos el trabajo luego de mirarlas o leerlas con más detalle, son un poco lo que hacía referencia a Valentín, ¿no es cierto? Son materiales que mejoran la eficiencia de uso de nutrientes, benefician directa o indirectamente el desarrollo de la planta y eventualmente responden ante condiciones de estrés. Esos serían los bioestimulantes. Y los biofertilizantes, si ustedes lo quieren simplificar, son en realidad lo mismo que el bioestimulante, excepto que involucran microorganismos. Y de estos conocemos que históricamente más a nivel nacional, porque justamente esos PGPR o esos microorganismos promotores del crecimiento de las plantas ya habían sido trabajados históricamente en Argentina. ¿Cuáles son algunos ejemplos, ¿no? Ahí tienen de bioestimulantes típicos a la izquierda, biofertilizantes típicos a la derecha,
desde extractos de algas marinas, extractos de plantas, aminoácidos, ácidos fúlvicos, húmicos, hongos, en el caso de los biofertilizantes micorríticos, algo que se ha trabajado mucho a nivel país, esos fijadores asimbióticos como la zospirillum o la pseudomonas o el bacillus que nos comentaba Fernando al comienzo. En todos los casos, tanto estos bioestimulantes como los biofertilizantes, lo que buscan es moderar estreses abióticos y bióticos. Estas dos lindas figuritas, que un poco son parecidas a la que Valentín nos mostraba hace un ratito, en la izquierda muestran los tipos de estrés que podemos tener y los impactos en la planta, ¿no? En reducción en general del crecimiento, el desarrollo, en definitiva del rendimiento, el mayor impacto de cualquier tipo de estrés. Y por el otro lado, la figura de la derecha lo que pretende mostrarnos es cómo estos bioestimulantes, esos materiales que generan esos biofertilizantes, nos permiten regular y contribuir a un mejor desarrollo y crecimiento de los cultivos. Fíjense que en regulación inferior, uno de los mencionados en esta figura es el ácido abscísico, algo que nos comentó Valentín hace un minutito nomás. Entonces, ¿cómo vemos o cómo se mira a nivel global la proyección del uso de bioestimulantes y biofertilizantes? Bueno, básicamente la oportunidad de recoger evidencia de las ventajas que nos dan en aquello de ir achicando la brecha entre rendimientos actuales y rendimientos alcanzables. ¿Y qué vemos? Lo primero que dice la primera línea es, muchos funcionan, y eso nos vuelve a traer sobre algo que hablamos repetidas veces de buscar una agricultura basada en evidencias. Un poco lo que estamos viendo hoy, lo que nos va a mostrar a continuación Gustavo, nos va a dar esa evidencia de la ventaja que tendría el uso de este tipo de materiales. Vemos a nivel mundial que se está invirtiendo fuertemente en todas estas tecnologías, que queda mucho por descubrir sobre la productividad de las plantas. En realidad nos estamos metiendo en un mundo un poquito más desconocido, o no tan explorado, les diría yo, porque históricamente no nos hemos comprometido mucho con todos los temas que hacen a lo biológico, a lo microbiológico y a la diversidad del suelo. Y un poco en función de eso es lo que deberíamos estar trabajando en los próximos años. Brevemente, algunas pautas para el uso general de bioestimulantes, y ahora seguramente con los resultados de Gustavo y con lo que nos comenten Fernando y Valentín vamos a ver mucho más del uso en sí, pero es importante conocer el modo de acción, conocer los resultados de investigación y experiencias a campo, esa es la agricultura basada en evidencias, conocer las recomendaciones específicas de cada producto, son materiales que estamos utilizando y como todo material, todo insumo que estamos aplicando a campo, debemos saber cuáles son las recomendaciones específicas, algunas de ellas detalladas ahí. Y también conocer cuáles son las interacciones de estos productos, estos materiales, con las distintas condiciones ambientales que estemos manejando. Y cuando hablamos de condiciones ambientales vamos a hablar no solamente del clima, cuando decimos ambiente, sino también del tipo de suelo, del manejo que se esté dando a los cultivos, del manejo que se esté dando a la rotación en la cual estemos trabajando. Me parecía importante un poco remarcar estos aspectos generales como para que pongamos un poco más la lupa sobre lo que Fernando y Valentín nos están mostrando y lo que Gustavo seguramente nos va a mostrar como resultados obtenidos en los últimos años. Así que Valentín, te paso el micrófono nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, clarísimo el mensaje y justamente como comentabas, una tecnología que va creciendo, va tomando peso dentro del mercado y bueno, en sentido y en continuidad con lo que comentabas recién de resultados a campo, Gustavo Ferrari ahora nos va a mostrar ensayos justamente a campo en cultivos de verano en el uso de esta tecnología. Gracias Valentín. Bueno, la presentación de Fernando, como no podía ser de otra manera, me da una excelente base para la descripción de los resultados a campo. En este caso vamos a mostrar resultados de tratamientos foliares y en el primer caso vamos a ver un experimento de microparcelas con repeticiones, pero hecho sobre un lote de producción, aquí en el sur de Santa Fe, de nuevo en la localidad de Wilray, donde la campaña pasada, bajo un estrés hídrico bastante severo, ¿no es cierto?, con una precipitación acumulada entre septiembre y marzo
prácticamente la mitad de lo que fue la media histórica para el lugar, con ayuda, digamos, de los suelos y algo de contribución de la NAPA, pudimos estabilizar rendimientos que no son los potenciales del sitio, pero muy aceptables para la campaña. No obstante, el cultivo, como se puede ver aquí en la foto, tuvo momentos donde, digamos, la falta de precipitaciones y las altas temperaturas afectaron su acumulación de biomasa y después el rendimiento, y esos tratamientos foliares realizados en el estado de B5 lograron morigerar el efecto del estrés hídrico, provocar, digamos, algunas variables, no las modificaron demasiado, como fue el caso de la acumulación total de materia seca, el número de espigas, que es un factor controlado genéticamente, ¿no? Vamos a híbridos que no tienen cambios en la prolificidad y tampoco llegamos a tener aborto de espigas, y también en el peso de grano, que es un componente tardío, no lo esperábamos modificar con un tratamiento en B5. Pero sí modificamos levemente algunas variables como la acumulación de nitrógeno, cuantificada por SPAD, o la intercepción de radiación hacia el periodo crítico, un poquito más otras variables como la altura de plantas o su estado general, cuantificado por el vigor, y parámetros más importantes, con más relevancia, en este caso sobre el rendimiento, fueron el NDVI, que es una medida, una combinación, digamos, del crecimiento con la acumulación de nitrógeno, una variable mixta, el número de granos por espiga y finalmente el componente de rendimiento que digamos, en mayor medida mejoró y más asociado al rendimiento fue el número de granos por metro cuadrado. Y se tradujo en una mejora agronómicamente importante y estadísticamente significativa del orden de los 1000 kilos por hectárea. En otro experimento conducido, en este caso en el cultivo de soja, una campaña antes, en la campaña 2019-2020, con la misma modalidad de hacerlo en microparcelas, pero sobre lotes de producción, también, digamos, en la misma localidad, en un campo diferente, pero en la misma localidad del sur de Santa Fe. Como podemos ver, a pesar de ser un año moderadamente seco, vemos que el cultivo alcanzó un desarrollo bastante mejor, digamos, bastante favorable. Y aquí vemos los rendimientos, en este caso, para verlos de una manera, digamos, más ilustrativa y más comparable, lo están expresados en modo de rendimiento relativo, que sería, digamos, tomar al tratamiento testigo con un índice 100 y ver las diferencias, ¿no es cierto?, sobre los distintos tratamientos, como el incremento porcentual que lograron sobre este testigo, en un ensayo que tuvo una media de 4.700 kilos por hectárea como promedio medio del sitio. Lo que vemos es que hay, digamos, en primer lugar, lo que hicimos, digamos, fue a dosis fija comparar aplicaciones secuenciadas en diferentes momentos, donde tomamos un tratamiento de referencia en B4 que coincidiría con la última aplicación de herbicidas para ya cerrar, digamos, el cultivo y dejarlo limpio, un doble estándar de B4 más R1, un tratamiento triple que prácticamente contempló un acompañamiento, digamos, sucesivo durante distintas etapas del cultivo, más visto como un, digamos, testigo tratado que como una estrategia que veamos que hoy se vaya a implementar de un modo práctico, y por último, digamos, un tratamiento con una aplicación extremadamente temprana. Vemos que los aumentos de rendimiento se sostuvieron a través de diferentes momentos de aplicación, pero que vemos muy consolidada ese tratamiento temprano, digamos, de finales o mediados de los estadios vegetativos, cuando ya el cultivo logra una buena cobertura como para interceptar casi la totalidad de la aplicación, pero que tiene, digamos, por un lado, las paredes celulares, la membrana plasmática todavía joven y permeable a la absorción de soluciones, está comenzando su etapa de rápida absorción de nutrientes y tiene prácticamente todos los parámetros de crecimiento y componentes de rendimiento por definir. Y que, digamos, segundas aplicaciones lograron pequeños efectos aditivos que están en el orden del 1,8 a el 2,4% de incremento por sobre la aplicación única. De modo que vemos en este experimento
digamos, muy consolidado este primer tratamiento y deberemos ajustar, digamos, a través de mayor evidencia si se justifica realmente una segunda aplicación. Clarísimo, Gustavo, tus conceptos, y realmente quiero hacer énfasis en este último comentario de ese uso proactivo del producto, siguiendo la relación de compromiso de tener un desarrollo de biomasa donde impactar, pero entrando de forma temprana para lograr ese máximo retorno de la aplicación. Así que la verdad que es importantísimo este tipo de ensayos que venís desarrollando, para poder calibrar bueno, la aplicación de esta nueva tecnología que tantos beneficios se está trayendo por distintos puntos a través de sus 4 atributos. Así que en ese sentido te agradezco mucho, Gustavo, y los invito a que demos el último giro en cuanto a lo que es presentación de tecnologías, recordándoles que pueden ir cargando sus preguntas al pie de la pantalla. Ya nos han llegado bastantes, así que prepárense, Gustavo y Fernando, con el mate, porque tenemos para un rato largo, hasta que nos apaguen la luz los chicos de Agroconsulta. Y bueno, tratando de llegar a ese momento de intercambio, voy a ir rápidamente a presentarles este nuevo lanzamiento que, como Valentín fue mencionando, se trata de Vitagrow TS, que es una formulación específica, ¿sí?, prima hermana de lo que es el Vitagrow foliar, pero en este caso para aplicaciones junto con el tratamiento de semilla, ¿sí?, donde ustedes podrán ver que el concepto es similar en cuanto a una fracción orgánica representada por los extractos húmicos totales y una serie de macro y micronutrientes asociados, donde en conjunto proveen a la semilla una fuente de bioestimulación más una fuente de nutrición complementaria. En este sentido, el producto está registrado para los principales cultivos extensivos y ciertamente su dosis es una dosis que permite poder combinarlo con distintos tratamientos ya comúnmente usados por el productor y o por lo que es el nuevo sistema de tratamiento profesional de semilla, ya que su dosis, su rango de dosis va de 50 a 80 mililitros, ¿sí? Y tiene justamente una compatibilidad comprobada con todos los productos de la paleta de Rizobacter y también con otros productos presentes en el mercado. En este sentido, queríamos mostrarle muy brevemente lo que ha sido todo el desarrollo precomercial. Acá estamos mostrando 65 localidades, 65 ensayos en diferentes localidades de Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay, donde la empresa ProFarm, que es nuestra aliada en la provisión de esta tecnología, junto con el Departamento de Investigación y Desarrollo de Rizobacter, han realizado distintos ensayos y desafíos, logrando documentar una diferencia promedio de un 5,6% en el cultivo de soja, y lo propio para 101 localidades, ¿sí?, también entre estos 5 países, donde el diferencial en maíz con el agregado de Vitagrow TS estuvo en el rango de un 7,2% de incremento versus el testigo sin tratar. Parece mentira que productos con dosificaciones tan concentradas realmente puedan brindar estas diferencias, pero los resultados realmente precomerciales hechos en la región y particularmente en Argentina con referentes como Gustavo, como Jorge González Montaner, realmente nos muestran resultados más que promisorios para la incorporación de esta tecnología en el tratamiento de semillas. Por otro lado, quería mostrar otros resultados bien recientes de esta campaña, que fue una campaña, como mencionaba Gustavo, bastante compleja según el sitio. Acá estamos viendo 3 sitios donde junto con la consultora Innova hemos ensayado no solamente Vitagrow TS, sino también Vitagrow foliar y la combinación de ambos, y lo que hemos encontrado es justamente un incremento similar al que habíamos visto precomercialmente, de un 5,2% para Vitagrow TS versus el promedio de los testigos,
un incremento del 4,7% para la utilización de Vitagrow foliar y una sinergia que generó un incremento de un 7% para lo que es la aplicación conjunta de ambas tecnologías. Realmente esta serie de ensayos que les estoy mostrando valida lo que venimos viendo en otros ensayos con referentes, donde realmente visualizamos una aditividad de ambos tratamientos, una sinergia que realmente nos permite dar una recomendación de uso basada en resultados más que positivos. Esto mismo ahora para 8 sitios en soja, donde tenemos sitios como Alberdi, Cañada de Gómez, Colón, Paraná, San Justo, Victoria, La Carlota, Venado Tuerto, sitios muy diversos que han sufrido este año en particular un marcado estrés hídrico y térmico en algunos casos, y ahí hemos encontrado que Vitagrow TS nos generó diferenciales de rendimiento de prácticamente un 5%, mientras que en este caso Vitagrow foliar estuvo en el rango de 2,2%, un poco por debajo de lo que venimos registrando, pero también una marca interesante. Ahora, fíjense cómo la sinergia de la aplicación de ambos productos logró un incremento de prácticamente un 11% con respecto al testigo, y acá está un poco la evidencia de lo que también veníamos viendo anteriormente como una práctica complementaria en el uso de la bioestimulación para semilla y lo que es la bioestimulación foliar. Por último, y tratando de poner toda la paleta de productos a la vista de ustedes, quiero hacer una breve presentación de Status Zinc. Status Zinc es un óxido de zinc para tratamiento de semilla, donde justamente lo que hacemos a partir de este producto es complementar el aporte de zinc para poder, con una vía bien relacionada con el inicio del cultivo, en íntimo contacto con la semilla, poder hacer un aporte estratégico de este nutriente fundamental para los primeros estadios. Status Zinc se diferencia de otros productos de mercado por tener una formulación realmente de altísima calidad que hace que pueda ser mezclado y sea compatible con todos los productos de la paleta de Rizobacter. Estamos hablando de todos los terápicos comúnmente utilizados para el tratamiento de semillas, como también con Rizoderma, que es nuestro biocontrolador natural, ¿sí? Entendiendo que Rizoderma estamos hablando de un organismo vivo y realmente la formulación de Status Zinc permite hacer un pretratamiento sin afectar la viabilidad de dicho. Las dosis para los cultivos son las que vemos acá a la derecha abajo, destacando que para sorgo y para maíz estamos hablando de 200 a 350 centímetros cúbicos cada 100 kilogramos de semilla, lo propio para arroz, y bueno, marcándoles que realmente vemos una respuesta diferencial en función de la dosis utilizada, y que el rango de dosis lo que busca mostrar es justamente la posibilidad, la flexibilidad que tiene el producto de adaptarse al resto de los productos que van a ser parte de este tratamiento de semilla, donde normalmente acompañamos a terápicos e insecticida como dos productos bases de lo que es el tratamiento de semilla, y ahora, ¿por qué no?, también a lo que son bioestimulantes como es el Vitagrow TS. Tenemos hecho justamente la compatibilidad agregando estos 4 tipos de productos, y realmente gracias a la formulación, como les mencionaba, tenemos tratamientos que pueden ser incluso hechos a nivel de campo, como normalmente el productor lo realiza sin ningún problema luego para poder proceder a sembrar con una muy buena fluidez de semilla. Para comentarles un poco cómo se ve, digamos, la acción de este tipo de productos, ¿sí? Esta fuente de zinc específica que está diseñada para tratar la semilla. Lo que les quiero mostrar rápidamente es un ensayo realizado en maíz, donde lo que buscamos fue validar justamente la incorporación de Status Zinc dentro de lo que es el tratamiento profesional de semilla, ¿sí? Como también dentro de lo que puede ser un tratamiento de productor a campo, donde ya recibe la semilla con su tratamiento de insecticida y fungicida y decide agregar
Status Zinc a esa semilla. Para eso diseñamos un experimento con 6 tratamientos, donde el tratamiento 1 es la semilla natural, el tratamiento 2 es la semilla tratada por el semillero, donde a la derecha pueden ver el tratamiento que consiste en Maxim 4, en Cruiser como insecticida y el polímero protector, y luego tenemos el tratamiento 3 y 4, que es el agregado durante el tratamiento profesional de 2 dosis de Status Zinc, mientras que el tratamiento 5 y 6 tenemos el agregado de 2 dosis de Status Zinc, pero ya sobre la semilla tratada comercialmente. Lo que evaluamos en este tipo de investigación fue el poder germinativo hasta 360 días, evaluando que quede un carry de semilla y cómo afecta este tipo de tecnologías al guardado de la semilla de un año para el otro. También evaluamos todos los parámetros relacionados a desprendimiento de producto y fluidez, como también evaluamos principalmente lo que es el desarrollo de raíces, y lo documentamos a través de una herramienta llamada Root Scanner, que lo que hace es medir el volumen de raíces, la cantidad de ramificaciones, las raicillas y el largo de raíces. Bueno, lo que encontramos para culminar es estos resultados. A la izquierda pueden ver cómo cada uno de los tratamientos fue variando el poder germinativo, desde el poder germinativo inicial, 60 días, 180 días, 360 días, y a la derecha la evaluación hecha con esta tecnología, con el Root Scanner, donde podemos visualizar y concluir primeramente que todos los tratamientos con Status Zinc, o sea, el tratamiento 3, 4, 5 y 6, aumentaron el volumen de raíces, ¿sí? Esto es una muy linda forma de documentar lo que se ve a campo, y bueno, acá lo pueden ver, tanto contra la semilla natural, que es el tratamiento 1, como la semilla comercial, que es el tratamiento 2, ustedes podrán ver cómo realmente aparece un volumen de raíces diferencial, producto de la función que tiene el zinc justamente en cuanto a la formación de estructuras, pero principalmente a todo el desarrollo hormonal que es clave para estos periodos iniciales del cultivo. También como conclusión podemos sacar que los tratamientos con Status Zinc y los retratamientos, que sería el tratamiento 5 y 6, donde se incorporó el producto ya al tratamiento comercial de la semilla, aumentaron los tips. Los tips son las raicillas, fundamentales para mejorar la absorción y el cubrimiento del suelo. Bueno, acá también vemos no solamente que aumentó el tamaño de las raíces, sino también la cantidad de raicillas, lo cual es fundamental para mejorar todo lo que es la nutrición y la absorción de agua. Por último, lo que podemos visualizar es que justamente el uso de este producto, tanto en su tratamiento profesional como en su tratamiento hecho a campo sobre la semilla ya curada comercialmente, vemos que a lo largo de los distintos meses, ¿sí? El poder germinativo no sufrió ningún tipo de variación con respecto al tratamiento 2, que es el tratamiento comercial, lo cual nos demuestra la inocuidad que tiene en cuanto a el PG y el vigor este tipo de tratamiento. Bueno, a campo, simplemente, y para cerrar, queríamos mostrarles cómo vemos la acción de este tipo de tecnologías, donde acá estamos viendo un lote en Santiago del Estero, donde hemos marcado las franjas de las repeticiones realizadas con el agregado de 250 centímetros cúbicos cada 100 kilogramos de semilla de maíz de Status Zinc, y fíjense ustedes cómo en lugares donde hay déficit, esta mínima dosis, ¿sí? Puede generar diferencias de rendimiento realmente de gran valor, como la que ocurrió en este ensayo, del orden de un 14%, 1060 kilogramos de diferencia por el solo agregado de este producto en forma estratégica junto con el tratamiento de semilla. Por último, y para cerrar, mostrarle una imagen cada vez más recurrente. Acá estamos hablando de un ensayo realizado en Entre Ríos, donde ya es muy conocido y ha sido uno de los principales sitios donde se ha visto respuesta a lo que es la nutrición con zinc, debido
al tipo de suelo, a la interacción que se genera con el calcio disponible en este tipo de suelos y el zinc, bloqueando la disponibilidad del mismo. Y fíjense ustedes cómo también la utilización de status zinc ha podido mejorar todo lo que es el desarrollo de la biomasa radicular, la biomasa aérea, y fíjense ustedes también el vigor que tiene un tratamiento versus el otro, la coloración, ¿sí? Bueno, testimonios que fueron mostrando Fernando García y Gustavo Ferraris en cuanto a cómo el cultivo muestra síntomas de deficiencia cuando este nutriente es escaso en el perfil. Bueno, con esto doy por cerrada mi presentación con respecto a las tecnologías que queríamos mostrarles. Ahora le voy a pedir nuevamente a Gustavo que nos comente su experiencia con respecto a lo que ha sido los tratamientos de semilla, sobre todo con la tecnología de Vitagrow TS. Bueno, gracias Fernando. Aquí vamos a mostrar también resultados de experimentación, en este caso de la última campaña, un ensayo muy similar al que realizáramos sobre tratamientos foliares, pero en este caso en INTA pergamino y evaluando tratamientos de semilla. Observamos cambios en algunas variables que tienen que ver sobre todo con el crecimiento más que con el metabolismo interno de la planta. Así, digamos, logramos incrementar, por ejemplo, la materia seca hacia la floración, el NDVI, que tiene que estar relacionado, como decíamos, con el crecimiento, la captura de luz o, digamos, componentes de rendimiento que se definen temprano, ¿no es cierto?, dentro de todo, como los granos por espiga y, en definitiva, el número de granos por metro cuadrado. En rendimiento encontramos una sutil diferencia del 1,5% y, digamos, un poco a modo de comentario, digamos, podemos decir de que formulaciones experimentales que todavía están en la etapa de evaluación, que acompañaban, digamos, el efecto fisiológico de Vitagrow con algunos micronutrientes, lograban resultados superadores, lo cual nos alienta a pensar de que todavía hemos recorrido un pequeño camino dentro de lo que podemos llegar a ver en bioestimulantes sobre semilla y su complementación con la nutrición. En lo que tiene que ver con el cultivo de soja, a continuación podemos ver la compilación de dos experimentos que, como decíamos, forman parte de las estrategias, digamos, y las validaciones de desarrollo previo, digamos, al lanzamiento comercial de estos productos, donde en dos campañas consecutivas, en el primer caso, digamos, un ambiente de muy alta productividad, digamos, en el sur de Santa Fe, en el segundo ya en una situación más restrictiva, con un año con mayor déficit hídrico y un ambiente, digamos, algo inferior en calidad, como el de Pergamino 2019-2020. Evaluamos el efecto, digamos, de estos tratamientos de semilla, entre otras combinaciones estudiadas, y aquí podemos ver que hay, aún bajo ambientes diferentes, un patrón común en cuanto que algunos parámetros de crecimiento están más afectados positivamente respecto de otros. De nuevo, nosotros vemos un efecto fuerte, digamos, sobre el crecimiento inicial y la acumulación de materia seca. Cuando la condición fue más restrictiva, se vio un impacto de mayor magnitud sobre lo que es, por ejemplo, el estado general de la planta, calificado a través de su vigor, el establecimiento de nudos activos o la fijación de vainas, y seguimos en la coincidencia en que el componente de rendimiento afectado es el número de granos por metro cuadrado. En cuanto a la productividad, digamos, y expresado como rendimiento relativo, para poder comparar dos sitios de diferente nivel de productividad, encontramos un efecto que en este caso fue de mayor magnitud al observado en el cultivo de maíz, promediando un 5,9%. Todos estos resultados que hemos ido mostrando, digamos, a lo largo de esta jornada, nos permiten sacar conclusiones y dar un posicionamiento, teniendo claro que no hay ninguna tecnología que tiene un efecto positivo en el 100% de los casos, porque claramente tenemos que, digamos, convivir con la variabilidad
climática, con la variabilidad de suelos e incluso con la variabilidad y, digamos, el desvío que pueden llegar a tener nuestras evaluaciones a campo. Pero, sin dudas, logramos identificar algunas situaciones productivas donde la tecnología tiene una respuesta más consistente, o donde la respuesta esperable está por sobre el promedio de la tecnología. Y estas situaciones se focalizan enumerando desde el principio hacia finales del ciclo, en primer lugar en el establecimiento de los cultivos, que sabemos que es una etapa estresante para ellos, la implantación, donde esa semilla, digamos, que se transforma en plántula, digamos, tiene un escaso vigor y debe atravesar el primero de los periodos críticos hasta lograr definir una planta viable. Y especialmente en siembras tempranas, buscando altos potenciales de rendimiento, con suelos fríos. Y en el caso de soja podemos sumar, digamos, la situación, digamos, tan común o generalizada, donde tienen que convivir con la aplicación de una gran cantidad de fitosanitarios para el control de malezas como rama negra o yuyo colorado, digamos, que tienen como práctica habitual el uso de esos preemergentes, que son agresivos también para la planta en el establecimiento. Entonces, digamos, el acompañamiento con un bioestimulante, un fisioactivador sobre semilla, permite lograr mejores implantaciones, pero no solamente eso, sino que también prepara mejor a la planta para estreses posteriores que se vayan a presentar durante las primeras etapas del ciclo de cultivo, como por ejemplo la aplicación de un herbicida postemergente de rescate de malezas, o en años secos pueden suceder casos como por ejemplo la presencia de trips, arañuelas o pulgones, digamos, en el caso de cereales. También, y precisamente siguiendo con el foco en las malezas, vemos un efecto muy interesante que hoy nos mostraba Valentín en cuanto a la mitigación y la contención de los posibles daños que provocan los herbicidas postemergentes de rescate, especialmente en soja, donde el uso de herbicidas del grupo de los PPO, como lactofen, fomesafen, o herbicidas hormonales, como en el caso del benazolín, son singularmente agresivos sobre el área foliar, detienen la tasa de crecimiento y podríamos lograr una recuperación mucho más rápida acompañado de un bioestimulante. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, del uso de hormonales en el caso de maíz o cultivos como el sorgo. También, digamos, durante las primeras etapas, durante los periodos críticos para la definición de rendimiento y para la acumulación de nutrientes, donde necesitamos tener un cultivo vigoroso, que crezca a alta tasa y que realice una acumulación lineal de los nutrientes que son esenciales, digamos, para la constitución del rendimiento. También, en muchos casos, se han observado incrementos positivos por el uso de bioestimulantes, no solamente por el efecto directo, sino también por ejercer una acción facilitada de moléculas acompañantes. Es decir, vemos que los bioestimulantes, a partir de formulaciones de alta calidad, permiten, digamos, una mayor eficiencia en la absorción y traslocación de fitosanitarios que se utilizan en formulaciones conjuntas. Por último, podríamos pensar en el uso de estas tecnologías como con un efecto antiestrés, ya sea una atenuación en aplicaciones que se podrían realizar en un momento donde el estrés está transcurriendo, como también con el objetivo de lograr un efecto compensatorio una vez que éste ha finalizado. El target de utilizar a los bioestimulantes con un efecto antiestrés quizá es el posicionamiento más intuitivo, el más clásico y el más mencionado en la bibliografía. Pero como vemos aquí y como hemos visto a través de la descripción de numerosos experimentos, no es el único, de modo que tenemos varias oportunidades durante el ciclo donde vemos que tendrían un lugar para insertarse en nuestros sistemas productivos. Gustavo, excelente este resumen final que has hecho. La verdad que creo que a partir de este slide hay muchas de las preguntas que no han llegado que creo que van a quedar parcialmente respondidas, pero lo que los invito a hacer a vos y al resto es a que nos preparemos justamente para
este periodo de preguntas y respuestas, y para eso los queremos invitar a ver dos testimoniales del referente Luis Ventimiglia, donde a partir de la utilización de dos de las tecnologías que hemos conversado durante esta charla, bueno, nos va a permitir a nosotros leer sus preguntas y una vez finalizados los dos videos, poder empezar con la rueda de preguntas y respuestas. Es cierto que no todo el mundo fertiliza, punto uno, menos todavía una soja de segunda, menos todavía. Por suerte son más hoy los que han adoptado la fertilización respecto a tiempo atrás. Entonces eso es bueno. El paso me parece importante de cara al futuro es que esos más sean muchos más y que esos más apliquen un nivel mayor al que hoy por hoy se está aplicando. Por ejemplo, esos tipos de ensayos en los cuales uno va adicionando prácticas. Entonces arrancamos, vamos a suponer, con fósforo, otra parcela es con fósforo y azufre, la otra es con fósforo, azufre, pongámosle cobalto y molibdeno, aplicado a la semilla. El famoso apilado. Apilado. Que bueno, que en esos casos hemos tenido un crecimiento en el rendimiento. 300, 400, 500 kilos más por hectárea. Multipliquémoslo por las hectáreas que ese productor hizo. Pongámosle el costo que puede representar un micro y bueno, la verdad que no tiene... La oportunidad perdida, digamos. Claro, exactamente. Yo creo que hay que empezar a mirar las cosas desde otra manera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos, bueno, recorriendo los ensayos acá en 9 de julio con la gente de Rizobacter, probando algunas tecnologías que ellos están poniendo en el mercado en este momento, con microgranulados como el PZ Bio. Hemos probado distintas dosis y también hemos probado combinaciones con el Vitagrow, que es un bioestimulante, desestresante y demás. La campaña, las lluvias, precisamente no fue lo que abundó, por el contrario. Faltó y quizás los bioestimulantes han cumplido un rol también destacado. hayan sido de utilidad los consejos del querido Luis Ventimiglia con respecto a lo que fue su experiencia con el uso de Vitagrow y de la línea Microstar Bio. Y ahora, bueno, ahora con todo el panel presente, lo que vamos a pasar a hacer es un ping-pong rápido de preguntas y respuestas, tratando de cubrir la mayoría de las que nos enviaron. Aquellas que no logremos contestar después serán respondidas en privado. Y bueno, arrancando con la primera pregunta para Fernando García, es justamente referida a cómo ves este nuevo escenario de utilización de los tratamientos de semilla para vehiculizar nutrientes, Fernando. Bueno, la verdad que como una alternativa muy interesante, Fernando, porque creo que específicamente cuando estamos hablando de estos micronutrientes, ustedes presentaron el caso del producto con zinc, que no se requieren en grandes cantidades, siempre nos requiere una logística bastante particular, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que estos tratamientos de semilla, que pueden ser desde los nutrientes hasta los bioestimulantes, como también ustedes mostraron,
creo que son tecnologías que se van a ir sumando. Siempre sobre lo que planteamos de buscar de hacer o en ese paradigma de esa agricultura sustentable, que sea eficiente, que sea efectiva, basándonos en la información disponible, cubriendo ya los aspectos de trazo más grueso por ahí, que siempre enfatizamos desde el punto de vista de nutrición, como les decía yo al principio, de nitrógeno, fósforo y azufre, pero bueno, se ofrecen como una alternativa interesante y desde el punto de vista de logística, creo que ustedes lo explicaron claramente como un plus que deberíamos estar aprovechando para cada situación, cada lote, cada ambiente en el que estemos trabajando. Excelente, Fernando. Paso rápidamente a hacerle una pregunta acá. Mariano Martínez, calculo que no será el actor, pero bueno, se llama así. Para Gustavo Ferraris, lo que nos pregunta Mariano es, estas respuestas, si tienen las respuestas a la nutrición balanceada, calculo yo que se debe referir, si también se pueden dar en zonas con altos niveles de fósforo. Gustavo, te dejo a vos la respuesta, quizás después Valentín, que desarrolla la zona norte, también pueda complementar con algún comentario. Bueno, claramente, digamos, el análisis de fósforo Bray en suelo, que seguramente el dato que se refiere, es un estimador prácticamente inequívoco de la expectativa de respuesta a la fertilización fosforada, de modo que nosotros creemos que el rango de respuesta se va a achicar mucho en lo que a fósforo específicamente se refiere, en sitios que tengan alto nivel de este elemento. Puede quedar como respuesta residual el efecto de otros nutrientes que están compuestos en las mezclas químicas, como bueno, mencionamos el caso de zinc, boro, cobalto y molibdeno, y bueno, en el caso de las aplicaciones foliares o de tratamiento de semillas, de los bioestimulantes que se han descrito, es un comportamiento más bien fisiológico que plenamente nutricional, de modo que no es tan predecible a partir de parámetros de suelo. Ok, Gustavo, para sumar perfecto. a lo que comentaba Gustavo, Fernando, hay que tener en cuenta también algunas particularidades regionales. Comentabas vos lo de Entre Ríos, por ejemplo, con algún problema de alto contenido en fósforo, pero quizás inmovilizado, secuestrado con algunos hierros, aluminios, principalmente en esa zona, y mientras nos vamos más hacia NEA, empeora la situación. Algunos suelos con pH básico, con alguna interacción con carbonatos, en donde el fósforo puede ser detectado por análisis de suelo en alto contenido, pero no estar disponible para el cultivo. Por lo tanto, siempre conviene tener estas interacciones en mente, lo mismo que el antagonismo momentáneo entre zinc y fósforo, con lo cual esta incorporación de nutrición balanceada y productos completos en cuanto al balance nutricional aportan un plus de rendimiento. Perfecto, Valentín. Bueno, voy a seguir con una pregunta, acá de nuevo para vos, Gustavo. La pregunta de Hernán Darío Bisset es con respecto a una situación puntual de suelos francos, ¿sí? Del este de Córdoba, de media productividad. Lo que Hernán nos pregunta acá es cuáles serían los umbrales en los cuales podría trabajar con distintas fuentes, ¿sí? O sea, si hay algún umbral mínimo, hablando de fertilización a la siembra, ¿sí? Que determine trabajar con una u otra fuente. Me parece que la pregunta es quizás más abierta aún, pero bueno, así está formulada. Gustavo, ¿vos qué le responderías? Bueno, en primer lugar, déjame enviar un saludo a Hernán Bisset, un querido amigo y compañero de la facultad. Bueno, y es un gusto, aunque sea por este medio, volver a reencontrarnos. Yo creo que en fósforo conviven dos situaciones y dos objetivos que lo marcamos a lo largo de la presentación. Por un lado, tiene que ver con la nutrición destinada directamente al cultivo, donde ahí cuenta lograr la máxima eficiencia de absorción para que el cultivo no tenga una deficiencia. Prácticas como por ejemplo la localización, el posicionamiento cerca de las semillas, es una práctica destinada a eso, a incrementar la eficiencia,
y también el desarrollo de formulaciones, digamos, de eficiencia mejorada y también de mezclas balanceadas que generen interacciones negativas, apuntan a eso, digamos, a la nutrición directa del cultivo, que sabemos que el fósforo, digamos, es un anión muy reactivo, reacciona con los colores del suelo, y por lo tanto no es fácil lograr altas eficiencias de absorción. Eso debe convivir con una estrategia de mediano plazo, donde nosotros buscamos, digamos, no empobrecer la disponibilidad de fósforo en el suelo, que es un objetivo o sea, referido a que, digamos, en el mediano plazo sigamos teniendo una buena condición de abastecimiento para las plantas. No hay un umbral definido, y eso tiene que ver no solamente con el nivel de fósforo, sino con cuestiones como la propiedad de la tierra, el nivel de productividad, digamos, ¿no? Que en definitiva un productor se vuelque más al concepto de suficiencia o de balance. Está claro que hay regiones, vos los mencionabas, Fernando, como por ejemplo en el NEA, que tienen altos niveles todavía de fósforo, y todavía podemos generar balances negativos sin que a cortísimo plazo eso afecte a los rendimientos. Pero yo creo que las estrategias, digamos, deben complementar ambos objetivos, o sea, una nutrición para maximizar los rendimientos del cultivo, pero logrando sostener también un balance de nutrientes que nos asegure la productividad a mediano plazo. Gustavo, mirá, justo acá hay una pregunta de Mariano de Pergamino, donde la vamos a direccionar a Fernando, donde menciona cuánto se debería fertilizar con una base tipo monoamónico para hacer una reposición, y si realmente se hace a nivel productor. No sé, Fernando, si querés arrancar vos la respuesta, y Gustavo, sentite libre de acotar lo que te parezca. Sí, bueno, creo que un poco lo fue planteando recién Gustavo, ¿no es cierto? Es decir, sí, el esquema o la estrategia de fertilización fosfatada va a tener muchas variantes. Yo creo que la primera y siempre fundamental es saber cuál es mi nivel de fósforo en el suelo, ¿no es cierto? A partir de ahí yo voy a trazar una estrategia y que va a estar afectada, como bien decía Gustavo, por la propiedad de la tierra y el manejo y los cultivos y la rotación, etcétera, etcétera. No hay una dosis exacta. Reponer es devolverle al suelo lo que se llevaron los granos. Entonces, si la estrategia es reponer, simplemente hay que medir la concentración de fósforo en grano y a partir del rendimiento del cultivo y de esa concentración devolverle lo que yo me llevé. Esa sería estrictamente la respuesta a esa pregunta así puntual. Después, los esquemas de mejorar los niveles de fósforo en el suelo son siempre aplicar por arriba de la remoción o la extracción de los cultivos, y lo que históricamente ha pasado en Argentina es que, como siempre aplicamos por debajo de la cantidad que se llevan los granos o los cultivos en general, bueno, lo que vimos fueron caídas en los niveles de fósforo del suelo históricas y muy visibles en esos mapas de fósforo similares a los que yo hoy mostré de zinc y de boro, ¿no? Sí, correcto, y tal cual, como mencionás vos, y de todos los otros nutrientes que vienen acompañados en esa caja de ahorro que cada vez queda menos provista, ¿no? Así que por eso es que el concepto de nutrición balanceada creo que llegó para quedarse, porque ya no hablamos de uno, de dos nutrientes, sino que cada vez se van a estar sumando más. Así que, bueno, siguiendo con las preguntas rápidamente, porque ya estamos sobre el horario de cierre. Acá hay una muy buena pregunta con respecto, es Juan Pablo Vitale, pregunta ¿cuáles son los costos por hectárea de estos productos? Entiendo referido a lo que es Vitagrow, ¿sí? Bueno, la idea acá, la voy a responder yo, es que se acerquen a nuestra amplia red de distribuidores, que son más de 600 a lo largo y a lo ancho del país, para ver cotizaciones, pero bueno, me atrevo a comentarles para que tengan una referencia que una aplicación de Vitagrow en soja, por ejemplo, equivale a un costo de 25-30 kilogramos de soja por aplicación, ¿sí? Para que tengan una referencia de que son tecnologías de muy bajo costo y, bueno, por todos los atributos y beneficios que fuimos conversando, realmente con un retorno más que significativo, ¿sí?
Bueno, siguiendo con lo que son la última tanda de preguntas, para ser respetuoso del horario. Acá tenemos una pregunta, Valentín, a ver si querés responder la voz. En cuanto a en qué cultivos se han visto los mejores resultados de la utilización de Status Zinc como fuente complementaria de este nutriente. Obviamente que en los cultivos que más está probado y difundido este tipo de tecnología es en gramíneas, principalmente en gramíneas invernales, por una cuestión de que se siembran con un suelo frío, un suelo sin un régimen de humedad demasiado importante en la mayoría del territorio, en la mayoría de los años. Lo tenemos también probado el maíz con ensayos en la zona de Río Cuarto, una de las cunas también, además de Entre Ríos, como comentaba, sobre el déficit de zinc, también con excelentes resultados, pero también una tecnología que comenzó a hacerse extensiva a otros cultivos, como puede ser en este caso soja, bueno, arroz, también demasiado probado en la zona NEA, así que en definitiva, y para hacer un resumen, en la mayoría de los cultivos y en zonas donde se registre alguna faltante de zinc, la tecnología es apta para uso. Excelente, Valentín. Y bueno, voy con la última para Fernando y para Gustavo. Una pregunta muy recurrente y que entiendo cada uno de ellos va a tener su experiencia propia para responderla. Acá la hace Rafael Evaristi y justamente habla de las dosis de fertilizante para utilizar en la línea, un poco motivado por justamente el posicionamiento de Microstar. Entiendo que Rafael lo que nos está preguntando acá es la posibilidad de utilizar otras fuentes en la línea versus el posicionamiento de Microstar. ¿Algún comentario querés arrancar vos, Fernando? Sí, bueno, gracias a Rafael por la pregunta. Lo que tenemos, hay bastante información, yo no le quiero dar un valor acá porque estamos hablando con una audiencia muy amplia, de suelos muy arenosos hasta suelos más arcillosos y con condiciones variables de humedad en la siembra. Existe esa información a nivel regional, ustedes la pueden disponer, y lo más importante que yo les diría son dos cosas. Primero, que piensen siempre que la fitotoxicidad de los fertilizantes se produce cuando el contacto es íntimo entre semilla y fertilizante. De tal manera que si nosotros podemos alejar el fertilizante de la línea de siembra, ese efecto disminuye mucho. Y el otro aspecto importante a tener en cuenta cuando lean esa información o revisen esa información, es que vean bien cuál es la humedad del suelo en el momento que estamos analizando el efecto fitotóxico del contacto semilla y fertilizante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones de humedades muy límites para la siembra, es cuando más se maximiza el efecto fitotóxico. Cuando tenemos buenas humedades de siembra, generalmente el efecto fitotóxico es bastante menor. Entonces, cerrando simplemente eso, revisar, es mucho más grave siempre en maíz, el problema de fitotoxicidad, en girasol, en sorgo, por las características de macollar que tiene el trigo, ese efecto muchas veces existe la pérdida de semilla, lo mismo que el soja que ramifica, pero no se ve en definitiva en rendimiento. Gustavo tiene cantidad infernal de datos de esos, así que al menos para Pergamino creo que les va a tirar todos los números habidos y por haber. Así que Gustavo. Pero bueno, gracias Fernando, sin caer, digamos, demasiado coincido en tu criterio de no dar precisiones, porque hay una fuerte interacción entre humedad, condición de siembra, calidad de semilla, temperatura de suelo, y pensar de que el fertilizante es un agente más de estrés, así como podría ser un planchado, por ejemplo, que puede llegar a demorar y con eso dificultar el establecimiento del cultivo. Entonces no debemos agredirlo excesivamente porque vamos a estar sumando, digamos, factores de riesgo. Para describir un poco de fuentes, Microstar en el rango de dosis que se han propuesto, no hemos visto efectos fitotóxicos, tiene que ver con que son dosis tolerables, digamos, para los distintos cultivos. Dentro del resto de los cultivos y pensando en fuentes, digamos, más de uso general, más de macrogranuladas,
nosotros vemos una diferencia entre los cultivos como el trigo, que es bastante tolerante, y se pueden ir a hacer dosis, digamos, por arriba de la usada comúnmente, o de lo que sería la dosis de reposición sin demasiados problemas. Maíz y soja, aunque son dos cultivos distintos, son cultivos muy sensibles y donde aparecen daños con más frecuencia de lo que se cree, digamos, ¿no? Y también comentar, digamos, que nosotros hemos hecho experimentos, estamos haciendo, donde comparamos diferentes formas de aplicación, por ejemplo, curvas de dosis y respuesta, por ejemplo, en soja, colocándolo al costado o junto con la semilla, y a veces hay efectos subclínicos de, por ejemplo, pérdida de alguna planta, diferencia temporal en la emergencia, que después terminan generando diferenciales de 1 a 2 quintales en rendimiento, y que si no tenemos esa comparación no lo vemos, digamos, ¿no? Entonces, claramente, ¿no es cierto? Yo creo que no tenemos que abusar de la posibilidad compensatoria, que es muy poca en el cultivo de maíz, que es un poco mayor en el cultivo de soja, pero tenemos que saber que estamos transitando por un estrecho desfiladero, y que también con la tendencia que vamos a tener a futuro de seguir incrementando los rendimientos, cada vez va a ser más difícil lograr un nivel de nutrición de mediano plazo adecuada, colocando todos los fertilizantes en la línea de siembra, de modo tal que tenemos que pensar en estrategias integradas, donde una parte de ello deberemos hacerlo, digamos, en cobertura total, destinada a reposición. Clarísimo, Gustavo, clarísimo, Fernando. La verdad que tenemos varias preguntas más para responder, pero tratando de ser prolijos con respecto al horario previsto para la reunión. Les propongo poder hacer un cierre general con algún comentario, y quedamos comprometidos con la audiencia para responder cada pregunta en particular. Claro que no sí. sé si querés, Gustavo, hacer un comentario de cierre final. Bueno, de nuevo agradecer, digamos, a todos los que nos han seguido durante la presentación de esta jornada, que se hizo realmente muy amplia, muy variada y también prolongada, tocando distintos aspectos, y bueno, sobre todo centrados en algo que es una nutrición más allá de lo tradicional. Como vemos hoy en día, digamos, el manejo de un cultivo desde el punto de vista de asegurar la provisión de nutrientes y estimular su fisiología es mucho más complejo que años atrás, donde pensábamos solamente en los efectos de nitrógeno, fósforo y azufre. Por otra parte, gran parte de lo que hemos descrito tiene que ver con las interacciones entre el manejo del cultivo y la nutrición. Y bueno, toda esta complejidad nos lleva a nuevos desafíos que sin lugar a dudas deberemos comprender para ir aumentando los niveles de rendimiento a campo. Así que agradecerte a vos, Fernando, a toda la gente de Rizobacter, el honor de haber compartido esta jornada, el placer de haber estado intercambiando también con Fernando, que es un referente para todos nosotros, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Fernando, ¿alguna palabra de cierre de tu parte? Sí, simplemente recordarles por ahí que hoy vimos mucha información en un tiempo acotado, pero hay mucha y muy buena información a lo largo y a lo ancho del país, y eso es lo que tenemos que usar para generar nuestras tomas de decisión, ¿no es cierto? Todos los trabajos de Gustavo, siempre numerosísimos y excelentes, y todos los de muchos otros grupos de investigación, es lo que tenemos que valorar y utilizar para tomar una decisión en una agricultura que, como bien dijo Gustavo recién, es cada día más compleja. Y simplemente dejarle mi agradecimiento a vos, Fernando, a todo el equipo de Rizobacter y a todo el equipazo de Agroconsultas también, por la posibilidad de haber compartido hoy con ustedes este espacio. Un honor y un gustazo estar con ustedes y compartir con Gustavo también, la verdad, un gusto. Muchísimas gracias y un saludo grande a la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro, y en nombre de Valentín les agradezco a ambos y le agradezco a toda la audiencia por haber estado ahí presentes, y realmente estamos a su disposición con todo el personal de Rizobacter, con nuestra red de distribución,
para poder apoyarlos en todas sus necesidades. Y bueno, a través de este tipo de eventos y con la presencia de estos dos monstruos de la nutrición, realmente creo que hemos aportado nuestro granito de arena. Así que gracias a Agroconsultas por todo su soporte y quedamos contactados a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y bueno, nuestros distribuidores. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.